Aquí tenemos ya la pantalla inicial. Como siempre, está el inicio, el tema, progresiones aritméticas y geométricas que corresponden al proyecto 5, semana 3. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta es que tenemos un tema de sucesiones. Las sucesiones son las madres, digámoslo así, de las progresiones. Porque a las sucesiones no le interesa si es geométrica o aritmética o de cualquier índole que exista. No le interesa, sucesión es sucesión. Entonces, esta es la madre o el padre, si ustedes quieren llamarles, del tema de las progresiones. Y de las sucesiones parten todas estas nomenclaturas que luego lo vamos a usar tanto en progresión aritmética como en progresión geométrica, tal cual es el caso de la clase. Entonces, una sucesión, vamos a leer, vamos a que ustedes me colaboren con este tema, así que voy a empezar a llamar a las personitas para que me ayuden a la lectura. Vamos a empezar con Andreita Miranda. Andreita, por favor, ayúdame con sus sesiones. Joel, Ya, perdón un ratito, Andreita. Joel, veo el techo de tu casa o la pared. Listo, Andreita. ya. Sucesiones. Una sucesión es un conjunto de elementos, comúnmente números, dispuesto uno a continuación de otro. Como ejemplo, tenemos un paréntesis, AN es igual a 1, coma a 2 y así sucesivamente. A cada elemento dentro de la sucesión se le conoce como término de la sucesión. Su subíndice indica el lugar que el término ocupa en la sucesión. Así, en general, AN denota A sub N. Ya, al enésimo término de la sucesión. Ya, ad n, por ejemplo, el décimo término de la sucesión. Entre corchetes, AN es A de A10. Listo. Para que ustedes se más familiaricen, ya es creo la segunda o tercera vez que vemos este tema de los subíndices. Cuando están en la esquina superior, perdón, en la esquina inferior derecha, es un subíndice. Recuerden que la letrita que está debajo de, o sea, casi en la parte baja de la letra, es un subíndice. Puede tener cualquier valor, puede ser un valor alfanumérico, podría ser alfanumérico. Por lo tanto, en el caso que estaba leyendo Andreita era A sub n, y cada uno de los que está al lado es que dice A sub 1, A sub 2, miren que el 2 no está a la misma altura de la A, o sea, no podemos decir A2, A1, no, porque está más abajito, ¿sí? No guarda la misma relación en la parte inferior, o sea, el 1 está más desplazado más hacia abajo. Por lo tanto, a eso se considera un subíndice. Lastimosamente, aquí en la parte que leyó Andreita, que decía A-N, eso también significa A sub N, ¿sí? Si se dan cuenta, pues en la parte, esta presentación no me da la facilidad de escribir A sub n. Acá arriba, como es una fórmula, la pude copiar y pegar. Acá esta parte, por más que les quise escribir, no me dio para poner el subíndice. En todo caso, eso significa A sub n. Y la palabra que dice n-ésimo significa enésimo, ¿sí? Prácticamente la rayita no se nombra, solamente dice enésimo, ¿no? Pero se lee directamente enésimo, como quien dice, ¿no? Gracias, Andreita. A ver, ahora voy a explicar la parte de las figuritas. Aquí tengo dos figuritas, una superior derecha y la otra inferior derecha. En todo caso, las sucesiones pueden ser gráficas o pueden ser numéricas, incluso hasta alfabéticas. Todo lo importante es que ustedes sepan identificar qué es lo que tienen que hacer. En el caso de que les pidan el número consecutivo, mejor dicho, el número que le sigue al último que ustedes están viendo dentro de una sucesión, o encontrar un intermedio o encontrar el primero. No importa cuál de las, ¿cómo que se llama? De las partes o de la ubicación del número que quieran buscar dentro de una sucesión.
Entonces, dentro de la primera tenemos unas imágenes que parecen unas moneditas. Si ustedes ven, todas están ubicadas de forma de una L invertida. Y la primera tiene 3, la segunda dice 5 claramente, la tercera 7 y la cuarta 9. Si ustedes ven mentalmente, no necesitan hacer ninguna operación, porque ya saben que va subiendo de 2 en 2. 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, 9. O sea, a cada resultado final se le va sumando 2 para obtener el número siguiente. Héctor, por favor, activa tu cámara. ¿Tiene alguno de ustedes que salir por alguna razón? Necesitan ir al baño tan solo con pedir permiso, profe, permiso, se retira, va, regresa. Pero por favor, no me apaguen las cámaras, porque no sé si están allí o no están allí. La segunda sucesión es numérica y dice 7, 11, 15, 19, 23. Ustedes se dan cuenta que abajo se ha escrito más 4, más 4, más 4, porque la sucesión lo único que está haciendo es sumarle 4 a cada número anterior. Si yo quiero buscar el segundo número, le sumo al 7, los 4 y me da 11. Al 11 le sumo los 4 y me da 15. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta sucesión? Aquí me han dado 4n más 3. Lo importante es que me permiten sacar desde el primer número hasta el último número. No puede fallar en ninguna parte. Donde falla ya no es la fórmula. Por favor, Alex, tienes un ruido adicional, me estás haciendo bulla. Desconecta tu micrófono. Entonces tienes allí, en este caso, 4n más 3. Yo quiero poner n, para decirles a ustedes, es el número o el orden en el que se ubica cualquier número o cualquier imagen dentro de una sucesión. Entonces, si yo quiero encontrar el primer número, n va a ser igual a 1. Si lo reemplazamos ese valor en esa formulita que tenemos allí, decimos 4 por 1, 4 más 3, 7. Me da el primer número que yo tengo dentro de esa sucesión que ustedes están mirando en la pantalla. Si quiero buscar el cuarto número dentro de esa sucesión, debería ser 19. Vamos a ver si es cierto. 4 por 4, 16. Más 3, 19. Ahí está la forma como se encuentran cada uno de esos términos dentro de una sucesión. Si la formulita, digamos, le funciona para dos números y no para el resto, esa fórmula no vale. La fórmula tiene que ser enfática, debe funcionar para cualquier número dentro de una sucesión. No significa que esta es la fórmula para todas las sucesiones. Cuidado. En este caso, las dos sucesiones son progresiones aritméticas porque se está sumando. Ya vamos a mirar más adelante. Acá tenemos una segunda parte para que ustedes me ayuden con la lectura. A ver, Joel Torres, por favor, lee lo que es determinación para una sucesión. La parte de podemos, ¿verdad? Empieza desde el término general. Término general. Podemos determinar una sucesión por medio de lo que conocemos término general. El término general nos ayuda a calcular el valor de cada término de la sucesión con base en su posición. En general tenemos que AN igual F sobre paréntesis N. Y detonamos como AN entre corchete igual F N en paréntesis, entre paréntesis cerrado en corchete. Sí, continúa. Por ejemplo, supongamos que tenemos la sucesión dada por el término general Fn igual 3n más 1. Xn. X sub n, y ahí está la n del orden, acuérdate, ese subíndice significa un orden. Entonces, X sub n igual... X sub n igual... En el 3 también sería sub n. No, ahí no, porque están al mismo nivel. Si te das cuenta, el 3 y el AN están al mismo nivel.
3n más 1n. Entonces, x1 igual 3, 1 más 1 igual 4. Así sería. Así es, porque es x sub 1. O sea, estás buscando el primer número de la sucesión, porque estoy poniendo el subíndice 1. Entonces, eso, reemplazado en la fórmula, es 3 por 1 más 1, porque la fórmula que tengo ahí arriba dice 3n, ¿verdad? Entonces, el valor de n, en este caso, como es el primer número que estoy buscando, va a ser 1. Sigue con el segundo orden. Licenciado, disculpe que le interrumpe, es que voy a cambiarme de mi celular a la lacto. Ya, listo, cámbiate. Ya. X sub 2 igual a 3 por 2 más 1 igual a 7. Y así sucesivamente. De hecho, formalmente las sucesiones se conocen como funciones que van del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales. Esto es una sucesión. Es x n punto n igual r. Ya, gracias, Joel. Esto se lee así. Ustedes, chicos, realmente les hace falta mucho conocimiento de este tipo de texto matemático. Esto se viene enseñando desde el 8º grado. Pero parece que no les gusta o no se les queda, ¿no? Porque ahí dice, lo que estaba leyendo Joel hace un segundo, era x de n, donde n, que es los números naturales, pertenecen a los reales. Es exactamente la lectura que tú hiciste en el párrafo anterior, escrito matemáticamente. Estas connotaciones o estas anotaciones, ustedes deberían aprenderlas, porque en adelante de aquí hasta que terminen el colegio van a ver matemáticas. Y ahí el resto dependerá de la profesión que ustedes quieran seguir. Ahora sí, nos vamos de lleno con lo que es una progresión aritmética. Necesito la ayuda ahora de Kerly. Progresión aritmética. Una progresión es aritmética. Cada término se obtiene sumando un número constante, diferencia. Al término anterior, a sub n igual a a1 más d por n menos 1. Ya, Notemos gracias. que... Espérame un ratito ahí, Kerly. Natalie Castro y Carlos Suárez, activen sus cámaras o les saco. Angie Orozco, Génesis Acosta, activen sus cámaras. Ya les dije que si no las activan los voy a sacar. Kerly, continúa, por favor. Notemos que esta sucesión está completamente definida por A y D. Además, la fórmula es muy parecida a la de una recta f de x igual a por xb, en donde nuestros valores de x tomarían solo números naturales. Notemos que en una sucesión aritmética siempre tenemos que a1 igual a más 1 menos 1, d igual a. Por este motivo se suele decir que una sucesión aritmética tiene la forma a sub n igual a a1 más n menos 1 d. Listo. Vuelvo y repito, la lectura es a sub 1, por si acaso es a sub n igual a sub 1 más el paréntesis de n menos 1 que multiplica a d. Es la misma fórmula que está arriba, en la primera línea, solamente que la posición de la letra D, en vez de estar al inicio, o sea, antes del corchete, está después del corchete. Es una multiplicación. Por tanto, el orden de los factores no altera ese producto. Cuidado, eso sí, van a poner la D afuera de todo digamos, no serían los paréntesis, las llaves. Si la ponen afuera de la llave totalmente, ahí sí afecta todo lo que está dentro de la llave y ahí sí está terriblemente la fórmula. Entonces recuerden esta fórmula, esta es la fórmula general para una progresión aritmética.
veamos otros dos ejemplitos, tanto de figuritas como numeritos. ¿Por qué estoy haciendo referencia a las imágenes y a los números? Porque ustedes tienen tareas que tienen que ver con imágenes y tienen que ver con los números. ¿Con números en dónde? En las páginas que indica la ficha, tanto mensual como la ficha que yo les envíe, que tienen que desarrollar del ejercicio número 1 de la página 108 y la 114, algo así, y tienen que desarrollar 4 ejercicios en cada uno. Entonces, ahí hay ejercicios numéricos. Y los ejercicios que tienen que ver con la visualización están dentro también de la misma ficha mensual y dentro de la mía, con ciertas imágenes que tienen que encontrar la secuencia. Digamos, entre comillas, secuencia, porque les están pidiendo es cuántos cuadritos negros tienen que pintar en el primero, en el segundo caso, y en el tercer caso, encontrar cuáles son los números que tienen que poner al final de la última matriz. Y el otro tiene que ver con una secuencia numérica de unos cuadritos que tienen una numeración del 1 al 7, y ustedes tienen que buscar al menos 6 secuencias. Eso es un trabajito mental. Eso es como jugar a la galleta o jugar alguna cosa, más o menos, solamente que ustedes tienen que hacer una secuencia. Angie Orozco, sigue sin activar tu cámara. Si tienes algún problema, escríbeme o llámame o dime algo, pero no te me quedes con la cámara apagada, por favor. Entonces voy a explicar la imagen número 1, la que está arriba, y si ustedes se dan cuenta, se trata como de un soldadito que tiene ahí un ejército frente a él. ¿Y qué es lo que tiene? Se me estoy quedando sin tiempo, dice que me tengo menos de 10 minutos, así que ya saben que tienen que volverse a unir para poder seguir explicando y hacer el ejercicio en pizarra. Entonces dice que la primera fila tiene 3, la segunda fila tiene 5 elementos, la tercera tiene 7 y la cuarta tiene 9. Si ustedes se dan cuenta, cada fila va a diferenciarse de la otra tan solo con sumar 2 soldados más, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, 9, voy desde el último hacia abajo. 9 menos 7, 2, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2. O sea, cada vez, desde que está el capitán, por decirlo así, al frente de su batallón, ha ido aumentando a 2 personas en cada fila. Por lo tanto, esto es una sucesión aritmética, porque tan solo es la diferencia entre la primera fila y la segunda, o cualquiera de las filas, de la segunda fila continua, porque quiero decir la palabra enfáticamente, la diferencia entre 2 filas continuas de este gráfico es 2. No es que voy a restar 9 menos 3, cuidado, eso no es la diferencia que me está hablando el concepto, que me dice que se trata de que una progresión aritmética siempre y cuando se obtiene que cada término se suma con un número constante, que es la diferencia entre el actual y el anterior. Entonces, ahí tienen esa solución. Si yo quisiera decir cuántos elementos entrarían en una quinta fila, pues evidentemente va a ser 11. En la progresión aritmética que está debajo, en cambio, es una progresión que veo que va disminuyendo. Dice 18, 13, 8, 3. Ahí exactamente en la misma imagen, no sé si logran percibir, pero es menos 5. ¿Por qué? Porque yo resto el segundo número de la secuencia, que es 13, menos el anterior, o sea, sobre el primero. Voy a restar 13 menos 18, me da menos 5. Si yo nuevamente resto 8, que es el tercer elemento de esa sucesión, menos el segundo elemento de esa sucesión, dice 8 menos 13, también me da 5. O sea, cada vez que estoy restando un número de un orden y le resto el número anterior, debo encontrar la misma diferencia. Entonces, si yo quisiera encontrar el quinto elemento de esta progresión aritmética, lo único que tengo que saber que ya la diferencia es menos 5, por lo tanto, 3 menos 5 me da menos 2. Si quiero seguir el que continúa, va a ser menos 2, menos 5 me da menos 7. Recuerden que ya signos iguales se suman. En el caso que tengo signos positivos con negativos, va a ser directamente una resta. Entonces, aquí tienen ustedes otra progresión aritmética cuya diferencia es negativa.
O sea, las diferencias, los valores de la diferencia pueden ser positivos y negativos. Si son positivos, van a ir aumentando. Si son negativos, van a ir disminuyendo en los valores que corresponden a una sucesión. Vuelvo y repito, la diferencia es entre dos números consecutivos, cualquiera que ustedes escojan, pero siempre tiene que dar esa misma diferencia en cualquier parte que yo haga la prueba. No se limiten tan solo con escoger los dos primeros o con los dos del medio. Tienen que hacer una prueba que respalde que eso es una progresión aritmética. Yo recuerdo que en la tarea anterior del trimestre pasado se les preguntaba cuál de estas sucesiones es aritmética. O les preguntaba directamente, ¿es esta una sucesión aritmética? Y algunas eran sí y otras eran no. ¿Por qué? Porque las sucesiones tienen que tener ese mismo valor constante. Esa diferencia es constante a lo largo de toda la sucesión. Yo recuerdo que había un ejercicio, voy a inventármelo porque en este instante no recuerdo exactamente la numerología, pero suponiendo yo digo 2, 5, 7, 10, ¿es una sucesión aritmética, sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 me da 3, pero 7 menos 5 me da 2. Ya tengo una segunda diferencia que no es la misma, debe ser continua, debe ser 3 y 3. Aunque después 10 menos 7 me da 3, eso me está diciendo que tengo cualquier tipo de sucesión, pero no es aritmética porque la diferencia no es constante. Tiene que ser constante a lo largo de toda y cada una de los términos de la sucesión o progresión, quieran llamarlo. ¿Sí? Realmente, pues, ya cuando se trata de una sucesión aritmética, se les dice directamente progresión aritmética. Entonces, esa es la parte de lo que tienen que ver con la progresión aritmética. Ahora nos vamos a la progresión geométrica. En la progresión geométrica necesito que me ayude con la lectura. A ver, señorita Barberán. A ver, progresiones geométricas. Una progresión es geométrica si cada término se obtiene multiplicando un número constante. Razón. Por el término anterior. A sub n igual a punto r sub n menos 1. A ver, perdón un ratito, Diana. A sub n es igual a A que multiplica, ese punto significa multiplicación, R elevado, eso ya es potencia. Cuando el número, la letra, está en la esquina superior de cada número, cada letra, eso es un exponente. Cuando está debajo, o sea, está una esquina hacia abajo, es un subíndice. En este caso es una potencia. Por lo tanto, es A multiplicado por R elevado a la N menos 1. Sigue, por favor, Diana. Listo. Notemos que esta sucesión está completamente definida por A y R. Notemos que una sucesión geométrica siempre tenemos que A sub 1 A igual a por multiplicado por elevado a 1 menos 1 igual a multiplicado R 0 igual a es igual a coma. Por este motivo se suele decir que una sucesión geométrica tiene la forma A sub n igual a Sub 1. 1 Sub 1. multiplicado sub 1 multiplicado R elevado sub no n y menos 1. Allá. Te confundes con el sub y con la potencia, ya me estoy dando cuenta. Recuerden que mira, aquí, escúcheme un ratito. Este 1 está un poquito más abajo del nivel de la A. Eso significa sub. Que no es lo mismo cuando está al ladito. El 1 sería más alto que la A. ¿Sí? En el caso de acá, la N-1 está, fíjense, está en una esquina superior a la letra que está aquí, que en este caso es la R. Esto es potencia.
Como en el caso que dijiste aquí, R elevado a la 0. Sabemos que por regla de potenciación, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Por eso es que A por 1 es A. En esta parte de aquí, que leyó Diana. Entonces ahora vamos a explicar el tema, lo mismo, pero en el caso de acá, la parte numérica y la parte, digámoslo así, gráfica, ¿no? De dibujitos. Entonces ustedes se dan cuenta, la primera dice 5,25, 125, 625, 3125. No hay que ser brujos para decir que esto está multiplicándose cada número o cada resultado por 5. 5 por 5, 25. Por 5, 125 y así llegamos a 3125. Entonces, ¿cuál es el valor de la razón? Recuerden que la razón, tal como lo dice el texto, es la división entre dos números consecutivos. El número que le estoy leyendo, por decirlo así, dividido para el número anterior dentro de la misma secuencia. Ejemplo, puedo tomar el 625 y lo divido para 125, que es el inmediato anterior. 625 dividido para 125 ya sabemos que es 5, porque aquí nomás en esta multiplicación pues ya tenemos el dato, no tengo que ser mago en este caso. Puedo tomar cualquier otro número, 25 dividido para 5 me va a dar 5, por lo tanto la razón para una progresión geométrica también tiene que ser constante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Hola. Vayan activando sus cámaras, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Activen sus cámaras. Isaac, Kelly, Milena, Mayerly. Bueno, no sé si los demás se van a ingresar, pero yo no los veo por aquí. Sí, ya deberían estar. Bueno, voy a continuar con lo que ustedes, los que se han acercado a querer revisar. Lo que nos faltaba era realmente muy poco. Creo que era un tema de la progresión geométrica. Y eso no es tan difícil, adicionalmente, porque yo, como les dije, les expliqué en el si quieren podemos ver nuevamente algo de aritmético y luego seguimos o una explicación de lo que hicimos de aritmética y podemos seguir con geométrica. Si no, seguimos con geométrica. No hay ningún problema. En este instante voy a empezar a compartir y ya dependerá de quienes se quieran volver a unir con nosotros y vamos a dar paso a esto.
Me voy para atrás como el cangrejo. Y aquí yo tenía este ejercicio. ¿Sí? Déjame mirar algo. Espérenme un ratito. Déjenme dejar de compartir. Porque necesito poner una vista diferente. Para que ustedes puedan hablar, puedan verme exactamente, ¿no? Se supone que ustedes están viendo en este instante la pizarra en pantalla completa. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Están viéndola en pantalla completa? Chicos, contéstenme por favor. Sí. Ya, listo. Es que necesito que ustedes me garanticen que están viendo la pantalla completa. Ya, listo. Entonces voy ahora sí a compartir. No es a compartir. Ya me voy hacia la pizarra, ¿no? Y evidentemente lo que quiero que veamos es lo siguiente. Déjame abrir un poquito esto, ¿listo? Okay. Entonces ahí está. La progresión es la siguiente: 7, 14, 28, 56. En la tarea no necesariamente le dan así. Les puede dar esto o les dan la fórmula y ustedes encuentran. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que poner atención. Creo que la mayoría está para que encuentren los términos sucesivos de una progresión. Eso es lo que ustedes tienen en sus ya. Listo, ya listo. Ya tienen ustedes en su libro. Entonces yo lo que estoy haciendo es hacer de la manera de que ustedes ya les dan los números de la sucesión y ustedes tienen que encontrar la fórmula. Porque si le dan la fórmula, pues como que es mucho más sencillo, o sea, tan solo van a reemplazar, ¿no? Y van a encontrar los distintos números. Entonces, por lo tanto, yo no les veo grado de dificultad en este tema. Si están tratando de unirse varias personas más, les estoy dando paso para que se puedan unir, ¿no? Bien. Entonces, tengo esta progresión. Ya sé que es geométrica porque en la pantalla me decía que era geométrica, pero yo tengo que garantizarlo. Ejemplo, si tuvieran ustedes un examen y les dicen, señor, determine qué tipo de progresión es. Entonces ustedes como a simple vista de pronto pueden decir, que puede ser aritmética, pero también puede ser geométrica. Ustedes tienen que probar. En este caso, ya sabemos que es geométrica y sería infructuoso decir que es aritmética, pero lo vamos a hacer. Suponiendo, yo no sé qué tipo de progresión es esta, y digo, bueno, puede ser aritmética. Entonces aplico la fórmula de la diferencia. Y la diferencia me dice que es a sub n menos a sub n menos 1. Con esto estoy diciendo que es un número cualquiera que va a restar al inmediato anterior. Entonces aquí tengo, por ejemplo, A1, A2, A3 y A4. ¿Verdad? Como son dos números consecutivos que tengo que restar para encontrar la diferencia, voy a hacerlo. Voy a tomar los dos últimos. Distancia de 4 a 3, donde digo que A4 es el último, que sería 56, menos 28. ¿Cuánto me da eso? Pues me da 28. Pero recuerden que con eso ya no es que ya es aritmética. Para demostrarlo, tengo que ver otro paso, ver si es cierto. Ahora tomo distancia y digo entre estos dos, que sería 2 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, 14 menos 7. Esto me da 7. Aquí ya me doy cuenta que estos dos son diferentes. Por lo tanto, ya no es aritmética. Es cualquier otra progresión.
pero no es aritmética. Porque recuerden, para hacer una progresión aritmética, la diferencia entre dos números consecutivos, cualquiera de ellos que sean dentro de la misma sucesión, deben darme un valor constante. Y aquí el valor no es constante, porque esto es 28 y esto es 7. No son constantes, no son iguales, ni se parecen siquiera. Entonces ya descarto que sea aritmética. Bueno, la otra progresión que conozco es la geométrica. Lo mismo. Me dice que para que sea una progresión geométrica, dice que la división entre dos números continuos debe ser constante a lo largo de toda la progresión. Y a esto le llamo cociente o razón. Por lo tanto, voy a ponerle la R de razón. Y sería la fórmula A sub n dividido para A sub n menos 1. Dos números que son consecutivos, a n y a n menos 1. De pronto ustedes lo pueden encontrar incluso en otro libro y les dice esto. Es exactamente lo mismo. Solamente que ahora tomo el número de referencia, por ejemplo, el 14, le digo que esto es AN y a este sería AN más 1. Me voy hacia la derecha. Con el respecto del de acá, estoy tomando este como referencia y tomo el anterior. En cambio acá, tomo el posterior. Y entonces escribo el posterior menos el que me estoy buscando como referencia. Entonces, no hay ningún problema si encuentran cualquiera de las dos fórmulas. Lo que tienen que saber es que es el consecutivo. Entonces, yo voy a determinar sobre AN menos 1. Voy a escoger el 4 y el 3. Y digo 56 dividido para 28, esto me da 2. Pruebo de nuevo con otro. Y digo 14 sobre 7. O sea, cojo el A2 como n, A sub n, y A sub n menos 1 sería 7. Y 14 dividido para 7 también me da 2. Por lo tanto, es constante y es lo que habíamos de alguna manera ya pensado, porque 7 por 2, 14, 14 por 2, 28, 28 por 2, 52 y el próximo número debería ser 112. ¿Sí? Pero una cosa es que yo lo determine mentalmente y otra es que lo pueda demostrar. Entonces, ahora, recuerden cuál es la fórmula para generalizada de la progresión geométrica. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. Conozco el valor de A, bueno, A sub n es el número que voy a encontrar. ¿Conozco el valor de A sub 1? Sí, porque aquí la progresión la tengo. Conozco el valor de R, ya lo determiné, pues, que es 2. Este valor de N es el mismo que estoy tratando el número que voy a encontrar que está ubicado en esa posición. Entonces, esta N y esta N son las mismas. ¿Sí? En posición menos 1. Por favor, a ver, aquí tengo a ver, Valeria. Valeria, dime, ¿qué número desean encontrar de esta sucesión? De las 7, 14, 28, 56. Aquí tengo 4 números. 7, 14 tengo. A 1, a 2, a 3, a 4. ¿Cuál quieres encontrar? ¿Uno de los que ya están? ¿O quieres encontrar uno posterior? Uno posterior. Dime qué posición quieres que busque de esa sucesión o de esa progresión. A 5, a 7, a 10, cualquiera, dime. Dime el número nada más. A 10. A 10, listo. O sea que aquí me hace falta encontrar, bueno, en teoría, ¿no? A 5, a 6, a 7, a 8, a 10. Por allá va a estar. Por acá va a estar el A sub 10. Recuerden que este 10 es el orden
dentro de esta progresión. Por lo tanto, n del que me estás pidiendo, n es igual a 10. ¿Ya? Entonces, a sub 10, porque recuerden que a sub n es igual a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1, Valeria? 7. ¿Cuánto? 7. Gracias. Vale 7. Es que esta fórmula se transforma en esto para esta progresión. A sub n es igual a 7 que multiplica a R que está, digamos, a n menos 1. Ahí, esa es la fórmula de esa progresión. Espérame que hay una persona que quiere ingresar. Esta es la fórmula que acabamos de determinar, porque estos valores los conocemos, incluso hasta el valor de R, yo ya lo podría cambiar. Y como ya sé que es 2, ya no pongo R, sino que pongo 2. ¿Sí? Esta es la fórmula general y esta es la fórmula particular para este. Estoy reemplazando los valores que conozco. ¿A sub 1 conozco? Claro. Conozco el valor de R, lo determiné, que es 2. Y lo único que pongo como variable es n menos 1, porque n es el número que quiero encontrar dentro de ese orden, de esa progresión. Entonces, tú solicitaste el 10, entonces n vale 10. Y a sub 10 es igual a 7, estoy haciendo lo mismo de esta fórmula, que multiplica a 2 elevado a la 10 menos 1. ¿Esto cuánto va a ser? 7 por 2 a la 9. Alguien que me ayude con la calculadora, porque aquí Valeria me pidió un número alto que no lo tengo en la mente, ¿no? Déjame ver. Creo que me acuerdo hasta la sexta, creo que me acuerdo que es 64, pero no me acuerdo 128, como 228 más o menos, 256. Eso creo que es. Espérenme un segundo. La Valeria que me pide números muy altos, pero bueno, eso es lo de menos. 2 elevado a la 9. 512. Gracias, Valeria. Eres muy amable por el número tan alto que me has pedido. 7 De nada, profe. 512. 7 por 2, 14. Esto lo puedo multiplicar de aquí. 7 por 1, 7 y 1, 8. Y 7 por 5, 35. 3.584 sería el valor de A sub 10. ¿Sí? Esto fue con el número que me dijo Valeria, un número fuera de esta progresión que tenemos aquí, que se supone que es infinita, porque tengo puntos suspensivos. Otra persona, a ver, déjame mirar a ver quién más me puede ayudar. A ver, solamente tengo un caballero. A ver, Isaac. Ah, no, también tengo a Jeremías, disculpa. A ver, Isaac o Jeremías, cualquiera de los dos. Ayúdenme, pero ya no con uno extremo, sino para probar que funciona para cualquiera de estos números que ya conocemos. Jeremías, dime, ¿quieres encontrar el 2, el 3, el 4? ¿Quieres encontrar, perdón, el primer término? A pesar que ya está aquí, ¿no? Pero podemos demostrar que la fórmula funciona incluyendo el primer término, porque eso debe ser así siempre. El segundo, profe. Segundo, listo. Entonces voy a escribir, no sé si alcancen a ver, si no me avisan para borrar y ponerlo más arriba. A sub 2 va a ser 7, que multiplica 2, que está elevado a la 2 menos 1. Recuerden que este 2 es el mismo 2 de acá, ¿no? Porque es n. Por lo tanto, esto es 7 por 2. 2 menos 1 es 1, por lo tanto es a la 1. Esto es 7 por 2, 14. Ese es el valor. ¿Se dan cuenta?
A sub 2, este es A sub 2, es 14, y aquí lo estoy encontrando. Si hubiera sido que me hubiera pedido el número, el primer número, también funciona. A sub 1 es 7 por 2 elevado a la 1 menos 1. Recuerden que este es el mismo 1. Por lo tanto, es 7 por 2 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, esto me da 7. Recuerden que eso también tienen que pensar, ¿no? El tema de cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Y ahí está. Entonces, funciona para cualquiera. Cualquiera de ustedes pudo haber pedido el tercero, el cuarto, y yo iba a encontrar el valor. Por lo tanto, esta fórmula que está aquí es válida. Recuerden que cuando ustedes están haciendo sus tareas, ustedes tienen que garantizar que funciona para todos. ¿Sí? Porque si yo les doy esto y les pido encontrar la fórmula general, ustedes tienen que garantizar que esta fórmula funciona para cualquiera. Tal cual estoy haciendo yo. Le pedí a Valeria que me diera un número, ella se fue fuera de los que ya conocidos y encontré un valor. Luego, te pedí a ti que me pidieras uno de los que ya conocemos y también lo encontramos sin problemas. Yo escogí el primero para demostrar que también funciona con el primero y encontramos que es el valor de 7. ¿Sí? Eso es lo que ustedes siempre tienen que demostrar, o por lo menos para ustedes, porque de pronto la pregunta es simple, encontrar el décimo número, como me dijo Valeria, de esta sucesión o de esta progresión. Y aplican la fórmula, así que le dan la fórmula y ustedes encuentran. Y no hay ningún problema. Ese debería ser. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, demuéstrenme pues que A10 es 3584, aparte de haberla encontrado con la fórmula? Me hubiera tocado encontrar A5, también me tocaría haber encontrado A6, A7, A8, A9, para finalmente encontrar A10. Y les recuerdo que A9 debería estar multiplicado por 2 para que me dé A10. Porque esto vale 2 en 2, o sea, multiplicado por 2 por 2. 7 por 2, 14, por 2, 28, por 2, 56, por 2, 112, por 2, 224, por 2, 448, por 2, 896, y 800 por 2, y bueno, así hasta que iba, ya no sé hasta dónde iba a dar. ¿Sí? Hasta que finalmente iba a llegar al número que yo necesito. Porque todo es multiplicado por 2. ¿Sí? Ahí no hay ningún pierde. 14 por 2, por 2, por 2, y así llegaba yo al 3584. Debería llegar manualmente, solamente multiplicando por 2, por 2, por 2, hasta ese número. Por lo tanto, debe funcionar. Ahora, en mi presentación tengo el tema de sumatoria de los n primeros términos. Esto ya también lo expliqué la vez anterior en la clase de la semana 8, el tema de progresiones aritméticas y geométricas, pero en este ejercicio que les han mandado a hacer no hay, digamos, un ejercicio que tenga que ver con la suma en los primeros términos. Y para no abombarnos con más ejercicios, yo omití esa parte y dejé nomás que los ejercicios que estaban puestos sean los que tengan que hacer. Por lo tanto, esos ejercicios deberían ya poderlos realizar de manera fácil. Les recuerdo que también dentro de la ficha de matemática hay unos links que también están explicados todo lo que es sucesiones aritméticas y geométricas.
Me voy a proceder a sentar y voy a cambiar la vista de lo que tengo para poder seguir conversando con ustedes. Y, espérame un ratito. Listo. Ahora voy a compartir nuevamente la pantalla y nos quedamos ahí. Entonces, a esto es a lo que yo me refería. Que aquí tengo ejemplos de la suma de los primeros términos. Entonces, aquí era para el quinto término y la sumatoria está dado por esta fórmula. Luego viene lo que en esta presentación está y tiene que ver con este ejercicio que es una secuencia y ustedes tienen que encontrar las 6 secuencias que les está pidiendo el libro. Y dice que tiene que tener una secuencia apropiada, ¿no? Válida. Es que van a escoger y van a poner cualquier cosa. Tiene que haber una lógica dentro de la secuencia. Y les pide 6. Y les dice también que mínimo pueden escoger 3 números para hacer la secuencia. Por lo tanto, voy a ponerles en este momento, les voy a marcar nada más que con el puntero un par de secuencias y ustedes los pueden tomar como válidos y si no, buscarán ustedes sus propias secuencias. Yo puedo hacer secuencias degradantes o crecientes. En este caso, voy a hacer decrecientes, por decirlo así, mejor en vez de degradantes, decrecientes, y empiezo. Ejemplo, dice que aquí puedo hacer movimientos horizontales y verticales. Lo único que no me está diciendo es que puedo hacer diagonales. Y por lo tanto, no voy a hacer diagonales, solamente verticales y horizontales, no diagonales. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí vieron? Yo estoy haciendo verticales hacia abajo, 7, 6, hasta 5. Me voy hacia la izquierda, movimiento lateral o movimiento horizontal. Nuevamente, movimiento vertical hacia abajo, 3. Luego otra vez movimiento horizontal hacia la derecha, 2. Y otro movimiento vertical hacia abajo, 1. Otro que puedo hacer por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Están viendo? Acá lo estoy haciendo más horizontal que vertical. Horizontal hacia la izquierda, vertical hacia arriba, horizontal hacia la derecha hasta el 5, vertical hacia arriba y luego nuevamente horizontal hacia la izquierda. Estoy tomando 7 números, ¿sí? Y están con qué tipo de sucesión, por decirlo así, o de progresión. Va a estar de 1 en 1, porque estoy sumando 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5, y estoy de manera consecutiva. De 1 en 1. Lo mismo hice acá. Lo puedo hacer desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo otra secuencia. Ustedes tienen que seguir buscando las otras secuencias. ¿Verdad? Ustedes, ¿cómo les dicen? Mínimo de 3. Ahora, la recomendación es que por favor, cuando me vayan a entregar la tarea de este cuadrito, no me vayan a entregar una cosa que no voy a entender. ¿Sí? Porque de pronto ustedes quieren hacer esta tarea justo cuando están haciendo el reporte para entregarme, y entonces van a ver borrones, tachones y todas esas cosas que no van a permitir ver con claridad la secuencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo menciono es que ustedes hagan este cuadrito en una hoja aparte y cuando ya hayan encontrado las 6 secuencias, entonces ahí sí lo transcriben en la hojita que le van a tomar la foto para luego mandarme la tarea, para que venga limpiecito. Y les sugiero que los hagan con un resaltador.
de distintos colores para poderlo mirar, porque si no, entonces va a venir también, todos me lo pintan de anaranjado y entonces ¿de dónde, cómo veo la secuencia? Por lo menos usen dos colores, ¿verdad? Por ejemplo, para esta primera secuencia, se les ocurre hacerlo con celeste, háganlo con celeste. La otra secuencia que estaba acá estaba con anaranjado, háganlo con anaranjado. Tienen verde, háganlo con verde por ahí a cualquier otra secuencia. Luego, si tienen que repetir nuevamente los colores, por lo menos uno ya puede visualizar, ¿verdad? Entonces, por favor, no me envíen esas cosas así que no voy a entender. Porque si yo veo un solo color pintado, no sé cuál es la secuencia y yo les voy a devolver, o directamente les tacho por mal resuelto. O sea, puede ser que ustedes lo hayan encontrado, pero si yo no lo visualizo, para mí es como que no lo hayan hecho, o que lo hayan hecho mal. Advertidos. El segundo ejercicio tiene que ver con esto. Está dentro del libro de la ficha y dentro también de la ficha que yo les envié. Y si ustedes se dan cuenta, asimismo, estos también son gráficos, ¿no? Y que tienen que encontrarle una lógica o una secuencia. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes me colabora. Pues. Lo primero que dice, ojo que aquí no está todo el texto que dice el libro, ¿no? Ustedes tienen que leerlo. Esto de aquí, recuerden que es una presentación y yo tengo que tratar de escribir siempre lo más abreviado posible. Pero ustedes tienen que leer todo el contexto que está en la ficha, tanto en la mía como la que está en el libro. Denme un segundo que me están llamando. A ver, me estoy quedando casi sin tiempo, qué barbaridad. A ver, chicos, rapidito porque se me acaba el tiempo, tengo menos de 10 minutos y no los quiero alargar más en esta cosa. Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo que pintar, ¿no? Más cuadritos negros, encontrar el número de cuadrados negros que deben pintar para la primera secuencia. Esta es la primera secuencia. Entonces acá tengo que pintar más cuadritos o tengo que pintar, o la respuesta podría ser, ¿cuántos cuadritos adicionales tendría que pintar? Cualquiera de las dos formas, pero tienen que dejarlo esclarecido y dibujado cuál es la totalidad de los cuadritos negros que deben estar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién cree que puede hacerlo? Des en cuenta que aquí tengo 0, aquí tengo 4, acá tengo 16. ¿Cuántos cuadritos debería tener acá? $32 cuadros, profe. No, disculpa, no te escuché bien. Serían 32 cuadros. 32 cuadros según Jeremías. No es la respuesta. Miren, chicos, les voy a dar una, para que no demorarme tanto, les voy a traer algo a colación. Y fíjense bien en lo que les voy a remarcar sin decirle palabra, para que ustedes se den cuenta. Fíjense en algo como esto, como en este dibujito. Este dibujito, de alguna manera, se parece un poco a este dibujito. Si ustedes creen que no, pues sí, se parece. No es exactamente igual, pero se parece mucho y para razonarlo. Si se acuerdan de cómo lo razoné yo ayer, ustedes podrían darme el valor exacto. En la clase que acabo de dar hace unos minutos, alguien me dio el valor exacto. A ver, no fue en esta, fue en otro. En el geométrico de las bolitas.
A ver, ¿quién se quiere ganar 10 puntos para el año 2025? Supóngase que alguien se quede de año y necesite en el 2025 10 puntos en el colegio, les puedo dar los 10 puntos. Ahora si ya pasan, pues qué pena, ¿no? O sea, qué pena para mí no poderles dar los 10 puntos. Era para sacarlos un poquito de la... Profe, 20 cuadros hay. ¿Cuánto? 20. 20 cuadros tienes que poner. Sí. A ver, explícame ahora por qué 20. Quiero que me expliques. Si sacaste 20, dices que es 20 cuadros adicionales que hay que pintar. Te digo que eso es cierto. Pero dime cómo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Esa es la pregunta. Si me explicas, te creo, porque si no, la otra fue un chiripazo. Porque de pronto también lo pudiste haber encontrado en internet, quién sabe, ¿no? Y me dices 20, claro, me dices 20, pero ¿y la explicación? Ahí es donde lo quiero ver, en la explicación. Ajá. Profesor. Ahora confiesa, pues, ¿qué hiciste para encontrar los 20? ¿Lo viste en internet? No te escucho, Leonardo. A ver, ya que dijo la respuesta Leonardo de 20, aunque ya estoy dudando de cómo encontró los 20, ¿quién se atreve a decirme por qué 20? Yo ya les di una pista con el que estábamos anterior, ese dibujito del capitán y sus soldados. A ver, chicos. A ver, Victoria. Profe, calculando los cuadros negros. Sí, claro, 20 cuadros negros está correcto lo que me estás diciendo. Yo ya te dije sí, pero dime cómo llegaste a esa conclusión. Esa es la explicación que yo quiero. Más que me digas 20, claro, para revisarte la tarea y que me pones los 20 cuadros adicionales, yo te pongo la nota, claro. Pero en este momento te estoy preguntando cómo llegaste a esa conclusión. ¿Cómo lo demuestras? Por último, te podría decir cuál es la secuencia, porque una cosa es ponerme y pintarme los cuadritos, pero me tienes que decir cuál es la secuencia. Recuerden que nosotros hemos estado haciendo secuencias allí, ¿verdad? O progresiones, y tienes que poner cuál es la progresión que hace válida esa respuesta. A ver, Rosario, Victoria. 36 cuadros, profesor. No, ya me dijo que eran 20 cuadros adicionales, en total son 36. Sí, tienes toda la razón, en total son 36. Ya. Pero yo lo que quiero que me digas es, ¿cómo llegaste a 36? Dependiendo de la secuencia, pues. En la primera solo tenemos un cuadro, que sería 0. En la segunda sería 2 elevado a la 2, que serían 4 cuadritos que están pintados. En la de aquí sería 4 elevado a la 2, si multiplicamos serían 16. ¿Ya? Y en el otro le elevaríamos 6 elevado a la 2, que me sale 36. En total salen 36 cuadros, dependiendo de la secuencia de que van elevando a la 2, ya que solo son 2 de distancia. Gracias, Victoria. Perfecto. Es potencias, es cualquier número par, prácticamente cualquier número par elevado al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 2 al cuadrado es 4,
4 al cuadrado es 16 y 6 al cuadrado es 36. Y así voy con los números pares. El próximo sería 64, porque sería 8 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, el tema de cómo lo sacaste, digamos, eso es como sacarlo numéricamente. Ahora, visualmente, ¿quién se atreve? Tengo menos de un minuto. A no ser que se quieran volver a unir. Vamos, que a mí me interesa que razonen. Ya Victoria hizo una parte. Victoria, ¿cómo lo harías tú gráficamente? Aquí serían, como aquí tenemos 6 cuadritos, acá serían 9 cuadritos en total, cada uno ponemos 9 cuadritos. 9 cuadritos. Sí. Sí. Serían 9 pintados cuadritos, negros. ¿qué? ¿Pero en dónde 9 Pintado de cuadritos? color negro. Pintado de color negro. Listo. Tienes toda la boca llena de razón. Me queda menos de un minuto, no sé si alcanzo a explicarlo. Si quieres, se vuelven a unir, aunque sea 3 minutitos, y ahí dejamos terminar.